Los tipos de planos y la composición es fundamental para tus videos. Conocerlos te ayudarán además en fotografía, pintura, dibujo o en tus fotomontajes, por lo que es un tema que hay que aprender sí o sí. Pon en práctica las recomendaciones que te voy a dar y plasma tus ideas con imágenes más agradables e interesantes para tu audiencia. Iniciamos. Podríamos hablar de planos desde que nace el cine, y esto se toma como referencia a la fecha del 28 de diciembre de 1895, en la que se proyectaron al público las primeras películas realizadas por los hermanos Lumière, en el Salón Indio del Gran Café de París. Como pueden ver, esto no es cosa de ayer, y hoy podemos dividir los planos de acuerdo al personaje y al ángulo de la cámara. De acuerdo al personaje. Gran plano general. Aquí intentamos capturar la mayor parte de la escena posible. Normalmente se suele hacer con la apertura máxima del objetivo de la cámara. Nos ubica en el lugar donde se desarrolla la acción o la escena, como por ejemplo la toma de una ciudad o un campo, un barrio, una calle, etc. Plano general. Ya divisamos o aparecería el sujeto completo, sin recortarlo, dejando un espacio o aire por los alrededores. Ocuparía un cuarto o un tercio de la escena aproximadamente. Nos presenta al personaje y el lugar específico donde se desarrolla la acción. Plano entero. El sujeto o personaje ocupa todo el encuadre de la foto, es decir, de la cabeza hasta los pies. También algunos le llaman plano figura. Se deja menos aire por los laterales. Específicamente en este plano ya conocemos a los o el personaje de la acción. Plano americano o 3/4. El plano americano, también llamado 3/4, aparece el personaje encuadrado desde la cabeza hasta la parte superior de la rodilla. Este plano se usaba mucho en las películas del oeste, cuyo principal enfoque era describir mejor la escena, dando importancia al personaje conjuntamente con el arma y los cartuchos. Un consejo: nunca corte una foto de una persona por las articulaciones si no quieres mutilar a tu modelo. Plano medio. En este tipo de plano aparece el sujeto de la cabeza a un poco más arriba de la cintura, más o menos por la zona del ombligo. Psicológicamente nos hace más íntimo al sujeto. Se utiliza mucho en diálogos o entrevistas con dos sujetos. El corte bajo se realiza desde el punto intermedio entre el ombligo y la entrepierna. Si se diera el caso de que el sujeto estuviera sentado, la zona de corte bajo se encuadraría hasta la mitad de los muslos aproximadamente. Plano medio corto. Se corta la escena por el pecho, aproximadamente hasta la cabeza. También se le conoce como plano de busto. Funciona muy bien para separar a la persona del contexto de la escena y hacer que la atención se centre sobre el sujeto. Primer plano. En este tipo de encuadre, el plano se corta en los hombros y sigue hasta la cabeza. Es más utilizado en fotografías donde queremos resaltar la expresión del rostro del personaje. Acerca al espectador mucho más al sujeto. Es un plano para escenas íntimas. También se conoce como plano de retrato. Primerísimo primer plano. La cara del sujeto es lo más importante. El plano ocupa desde la barbilla o mentón aproximadamente hasta la mitad de la frente o un poco por encima de ella. Plano de detalle. El plano detalle se encarga de mostrar una zona determinada de la escena. No se centra en el sujeto completo, sino en un elemento que sujete un complemento, un solo ojo, labio, etc. En este tipo de planos habrá que cuidar el encuadre y composición, ya que serán los protagonistas de la imagen, además de trabajar la capacidad de observación. Se utiliza normalmente en cine para que el espectador se fije en elementos necesarios para entender la trama. Para la próxima entrega hablaremos de los planos según el ángulo de la cámara y haremos una narrativa audiovisual con la implementación de cada uno. Si te está ayudando este material, dale me gusta y activa la campanita, que cada semana estaremos montando nuevos temas. Recuerda, déjame tus comentarios, son importantes para mí. No olviden que la práctica hace al maestro, así que salgan con su cámara o celular y realicen la toma con los planos sugeridos.